El día de hoy realmente estamos de manteles largos. Habemos quienes escuchamos la música, pero son pocas las personas que realmente inmortalizan a la música. Y hoy tenemos, a mi juicio, al más importante de México, Fernando Aceves. ¿Cómo estás? Hola Javier, muchas gracias por tu invitación. Todo muy bien por acá, encantado. Muchas gracias, Fernando. De verdad no sabes el honor que es tenerte en este espacio. Oye, mucha gente te ha pedido muchísimo. Y de verdad aprecio mucho que te hayas dado el tiempo y el espacio. Lo logramos. Lo logramos, Javier. Oye, Fernando, primero que nada, te quisiera hacer la pregunta angular de este espacio que se la Sí, hago a todos los invitados, que es, para Fernando Aceves, ¿qué es la música? bueno, es una pregunta bastante compleja y creo que pues mucha gente tenemos opiniones muy diversas al respecto. Para mí la música es el soundtrack de nuestra existencia, ¿no? Eh, a través de la música pues podemos experimentar nuestros diversos sentidos, ¿no? Si estamos contentos, si estamos tristes, enojados, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, pues el mundo no sería sin la música, ¿no? Oye, Fernando, me gustaría que hiciéramos una línea de tiempo musical de tu vida. ¿Qué música escuchabas en tu casa cuando eras niño y cómo fue tu evolución de escuchar música? Todo el mundo conocemos tu trabajo, pero ¿qué hay detrás del oído de Fernando Aceves? Bueno, en mi infancia pasaron muchas cosas en torno a lo que se escuchaba, ¿no? Desde el rock and roll en español, ¿no? Alberto Vázquez, César Costa, Angélica María. Eh, Posteriormente llegan los Beatles, llegan los Rolling Stones, llegan los Creedence Clearwater Revival, este, básicamente la música popular en español que se escuchaba en la radio, bueno, todo lo que va uno oyendo, ¿no? Cuando estás creciendo, estás en tu casa y pues lo que suena. Es un caos, lo definiría como un caos porque no ordenas nada, simplemente vas captando todo, ¿no? Ok. Oye, Fernando, y ahora, ¿cómo empiezas con la fotografía en tu vida? Uy, bueno, la fotografía es la consecuencia de mis, de la atracción que sentía yo por las cuestiones visuales. Básicamente el cine, a mí me ha gustado ir al cine desde muy pequeño, me llevaban a las funciones, la televisión también tuvo mucho que ver. eh, y bueno, la fotografía la descubro pues muchos años después, ¿no? Eh, Viajábamos con la familia y pues llevaban siempre ahí una cámara Instamatic, ¿no? De rollo del formato 110, pero bueno, yo no le daba mayor importancia, ¿no? Simplemente pues, llevaban la cámara, regresando pues, se llevaba el rollo a revelar, se tardaba unos días, llegaba, las veíamos, pero bueno, yo creo que la foto se me dio de una manera natural. eh, Primero por la atracción que tenía por el instrumento, después la curiosidad de saber cómo funcionaba. Me pareció mágico ese acto de plasmar la luz, ¿no? En una emulsión a través de un artefacto, de una óptica, ¿no? Todo el proceso que implicaba. Bueno, yo comienzo con el proceso analógico, ¿no? A mediados de los años 80. Y pues así seguí, tomándola por casualidad. Eh, fueron, no fue mucho, no pasó mucho tiempo, creo que unos 6 años de la primera vez que yo tuve una cámara en las manos a, a volverme
no diría profesional, a alguien que adapta la fotografía como forma de vida, pasaron 6 años, ¿no? Y bueno, esos 6 años yo los considero a partir de que se me da poder documentar el primer concierto de manera formal, ¿no? ¿Qué concierto fue? Bueno, siempre digo que el banderazo lo da Billy Joel en marzo de 1991. Van a ser 32 años desde esa ocasión. Y bueno, han sucedido muchas cosas. No, no, mi trabajo ha sido ininterrumpido y he ido de una corriente a otra, de un ambiente a otro, ¿no? Del mainstream al independiente, al emergente, bueno, de todo he visto, ¿no? Oye, Fernando, y bueno, a ti te tocó, por supuesto, ya siendo alguien muy reconocido, te tocó pues el cambio de analógico a digital. En Ujú. cuestiones técnicas, ¿cómo fue para ti? Pues en realidad nunca me llamó la atención el sistema digital, ¿no? La primera vez que lo vi, consideré que era algo pasajero o simplemente un medio alternativo que no me llamaba la atención. Yo estaba muy compenetrado con la cuestión analógica, en particular con la película de diapositiva. Yo me formé en ese formato y bueno, me ayudó mucho porque trabajar con ese material, pues me exigía ser bastante exacto con mi trabajo, ¿no? Específicamente en la exposición. No, no, es un material que no te permite un margen de error, ¿no? Digo, también trabajé mucho el blanco y negro, el negativo de color, pero siempre fui un adicto a la diapositiva, ¿no? El proceso E6 que le llaman. Entonces, pues mira, yo hice el cambio de análogo a digital en el año 2002, simplemente motivado por las necesidades profesionales, ¿no? Ya todo el mundo empezaba a trabajar con sus cámaras digitales, el material se comenzó a pedir casi de manera instantánea. Fue un alivio, ¿no? También porque pues me comencé a ahorrar esos largos procesos, ¿no? De revelado, de selección, de impresión, etcétera, ¿no? Algo mucho más sencillo, pero creo que para mí fue un error haber dejado el formato analógico tan de repente, ¿no? Creo que el cambio debió haber sido gradual porque, pues cuando yo comienzo y regreso a mirar esos archivos, o sea, cuando yo regreso a mirar esos archivos, creo que había que seguir trabajando con el formato analógico, ¿no? Un camino dual, pero bueno, así se dieron las cosas. Y en la actualidad, pues hay un mercado muy amplio. Hay una cantidad inmensa de ópticas, de cámaras, entonces pues ya tú lo adaptarás a tu forma de trabajar, ¿no? Pero creo que pues ya lo analógico se queda como algo meramente nostálgico, ya la cuestión está muy avanzada hoy en día, ¿no? Oye, y tú digo, de manera personal en ciertas ocasiones, ¿sigues usando tus cámaras analógicas o ya las No, ya retiraste? no. No, ya las retiré. Yo creo que ya no tiene mucho sentido, al menos para mí, ¿no? Se queda en un proceso meramente artesanal. Este, pues imagínate todo el químico que se va a las coladeras, el tema de la contaminación, el costo de la película, como ya no existen producciones masivas, digamos, ya es demasiado caro trabajar en ese formato. No lo veo ya conveniente en mi caso, en mi forma de trabajar, ¿no? Oye, Fernando, ¿y cómo es, o sea, cómo es la industria de los fotógrafos de conciertos? O sea, en cuanto a modelo de negocio, ¿tú le vendes las fotos a medios de comunicación o cómo funciona? Yo no considero que la fotografía de conciertos sea una industria, ¿no? Hay demasiado caos alrededor, cada quien trabaja como puede, cada quien hace las cosas como se le ocurre, ¿no? No te puedo decir que existe un estándar para eso, ¿no? Digo, la demanda se da pues a partir de que hay una industria, que hay promotores
de espectáculos, que hay compañías discográficas, pero bueno, la oferta es muy amplia hoy en día. Entonces, pues el fotógrafo termina ajustándose a las condiciones de quien le da un trabajo, ¿no? Básicamente. O sea, eso es lo que yo te podría decir. Oye, y además de música, has hecho fotografía deportiva, porque también es como un nicho aparte, ¿no? No, digo, he llegado a estar en algunos partidos de fútbol, en algunos eventos, pero nada más como, pues como algo que se me presentó en mi camino, pero no, pues es una disciplina completamente diferente, ¿no? La foto deportiva va muy enfocada a la parte informativa, ¿no? A los diarios, a los portales, ¿no? Oye, Fernando, y hablando ya enfocados en tu trabajo, ¿tienes un número estimado de cuántos conciertos has fotografiado? Fíjate que no lo sé, Javier. No te podría decir una cantidad. O sea, eh, tengo colegas que han llevado un registro muy puntual, ¿no? Tengo una amiga allá en Inglaterra que es Jill Furmanowski. Ujú. Es una mujer que actualmente, pues, tiene casi 70 años de edad, pero pues con un trabajo importantísimo, ¿no? En la escena inglesa a partir de los años 70. Fotógrafa oficial de bandas como Pink Floyd por varios años, Oasis, The Police y bueno, una gran documentación de la década de los 80. A mí me impresionó mucho cuando me di cuenta que ella llevaba un registro preciso de todo lo que hacía, desde que empezó, desde el concierto uno hasta los conciertos más recientes, ¿no? Pero en lo particular, creo que me desesperaría mucho estar contando todo lo que estoy haciendo, ¿no? Es como cuando abres la caja del rompecabezas de 10,000 piezas y y bueno, y dices, ay, me faltan 1,000, me faltan 500 o llevo tantas. Yo creo que me estresaría demasiado. Yo creo que más bien me he dejado llevar por las circunstancias como las cosas se van presentando, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que he explorado prácticamente todos los géneros de la música y a través de sus creadores, de sus intérpretes, ¿no? Que la documentación que yo hago no es la música como tal, todo el arte, los artistas involucrados ahí, sus procesos creativos. He tratado de documentar pues esa línea, esa línea del tiempo, ¿no? Oye, Fernando, y justo esa parte es muy interesante, el tema de los géneros. ¿Tú consideras, a través de tu experiencia, que cada género tiene una estética visual diferente en cuanto a la fotografía? Mm, pues mira, el rock es un espectáculo, ¿no? En el cual se combina la música es un género muy visual en la que los músicos se vuelven unos personajes, ¿no? Es como estar en una obra de teatro, ¿no? Es exactamente, lo percibo muy similar, ¿no? Entonces, pues fotografiar el rock de alguna manera es fotografiar la ficción, ¿no? Es hacer algo, a lo que está sucediendo en un escenario que sería muy difícil llevarlo al día a día, ¿no? Existe una manera de vivir de las estrellas del rock, ¿no? Que también es una parte muy interesante, cada vez más inaccesible. Eh, pero bueno, si tomamos como referencia el trabajo de fotógrafos de las décadas, principalmente de 60, 70, en donde sí se logró captar una intimidad de la estrella del rock, ¿no? No había esa conciencia de que había que cerrar los entornos privados a menos de que tú firmaras un contrato y te comprometieras a no revelar lo que estás viendo tras bambalinas, ¿no? Eso en realidad no existía. Eh, y eso va muy de la mano del género del pop, ¿no? Eh, he incursionado también en el jazz por mucho tiempo y yo creo que el jazz es lo que a mí en lo personal me deja más satisfecho. ¿Por qué? Porque en el género el músico se vuelve una parte de ese rompecabezas, ¿no?
Eh, es una fotografía que te demanda muchos detalles, muchas atmósferas. Trabajar con unos entornos de luz muy, muy bajos que te dan justamente ese mood, ¿no? Ese dejo de misterio, y que incluso a mí me gusta más a nivel de creación, ¿no? Visual. Yo creo que hoy en día hablar del mainstream en el rock es como irte a comer un pollo a Kentucky Fried Chicken o una hamburguesa al McDonald's, ¿no? Es exactamente lo mismo, ya todo es muy, muy predecible, es una industria muy similar a ir al cine, no sé, ¿no? Entonces, pues como una parte natural me he ido yendo también a entornos más auténticos, más naturales, ¿no? En donde tú puedes hacer tu trabajo y darle un valor por lo que es como imagen, no por quién está ahí fotografiado, ¿no? Se tiende a pensar que el poder fotografiar a Madonna hace que, que tú te sientas que creaste esa figura de Madonna, ¿no? O sea, eso es algo, es una creencia muy errónea, ¿no? O de que por el hecho de haber estado frente a los Rolling Stones me deben a mí su imagen, eso no lo considero cierto, ¿no? Lo que sí es que uno puede estar frente a un ícono y darle un punto de vista muy personal al asunto, o sea, no, olvidarnos un poquito de quién es para concentrarnos en la imagen y hacernos muchas preguntas en torno a esa imagen, ¿no? Más allá del personaje. Oye, Fernando, ¿en qué momento fue la primera vez que tuviste a un ícono de cualquier género verdaderamente mundial frente a ti? Y dicho esto, ¿cómo entraste en conciencia? Pues no tengo conciencia a la fecha, ¿no? Eh, Pues mira, yo comencé mi carrera, hay que decirlo, en el carril de alta velocidad. Yo comencé a trabajar la fotografía de la música, ya integrado a la industria que en ese entonces surgía, ¿no? A la industria de los espectáculos en vivo, en directo, ¿no? Esto comienza en 1991 y bueno, antes de esa fecha habían sucedido cosas, pero de manera aislada. Había habido también intentos que pues no fructificaban porque no existía una logística adecuada para la organización del evento, ¿no? Tanto controlar y producir al artista como controlar a las masas de gentes que llegaban a un espectáculo, ¿no? Esto no se pudo consolidar sino hasta que surge una empresa, OCESA, que ellos son capaces de organizarse y de llevar a buen puerto cada cosa que fueron organizando, ¿no? Y bueno, yo tengo la fortuna de iniciar en ese periodo, ¿no? Y trabajando con diversos promotores, los que iban surgiendo, las compañías de disco, los propios artistas. Vamos, una inmersión a la industria, ¿no? Sí, Y porque bueno, era una época en que si tú no estabas, no se documentaba. Y hoy en día, pues ya han surgido, ya se puede hacer a través de todos los gadgets existentes, ¿no? Se puede hacer una muy buena fotografía con un teléfono celular. Vamos, se ha ido prescindiendo de los servicios de un fotógrafo, ¿no? Y ha sido ya tal la demanda que, pues, como te comentaba, o sea, al final, pues se vuelve algo bastante común ya, ¿no? Y eso, cuando tú tienes esos signos, cuando ya empiezan a llegar a ti esas señales, quiere decir que es hora de moverse a trabajar 100% eh, a tus propios proyectos y a tu trabajo 100% de autor, ¿no? Ya dejar de lado coberturas, dejar de lado trabajo periodístico para concentrarte en un trabajo meramente de autor, ¿no? De trabajo pues sí, de autoral, ¿no? sí, ya en tu obra, ¿no, Fernando? Si lo quieres ver desde ese ángulo. Sí, de hecho, desde el inicio de mi carrera siempre traté de enfocarme a eso, ¿no? A mostrar algo muy común, pero desde otro punto de vista, pues darle otra perspectiva, ¿no? Por lo que, pues, desde siempre he experimentado con ópticas diferentes, con películas en su momento diferentes, eh,
vamos, en la actualidad en el periodo digital no soy muy partidario de la postproducción, ¿no? En realidad a la hora yo de, de comenzar a trabajar en una imagen que ya tomé, pues más bien cosas muy fundamentales como los contrastes, la saturación de repente, algunas veces los encuadres, pero básicamente no soy mucho del trabajo en Photoshop, ¿no? Hoy trabajas muchísimo, bueno, tu obra en vivo generalmente, tu tendencia es más el blanco y negro a veces, ¿no? Me gusta mucho el blanco y negro, sobre todo en este periodo de mi carrera, ¿no? Pero bueno, el formato digital te da esa flexibilidad, ¿no? De trabajar todo a partir de un negativo electrónico y ya tú decidir si esa imagen funciona mejor en blanco y negro o funciona mejor en color, ¿no? Eso pues el propio autor lo decide. Entonces el formato digital te da esa flexibilidad, no como antes que pues te ibas directamente al blanco y negro con la película o te ibas directamente al color, ¿no? Existía ese proceso que le llamaban cruzado, ¿no? Que muchos colegas llevaban a cabo, ¿no? Digamos, tiraban la película de diapositiva y la revelaban en un proceso C41, que es un proceso de revelado en color, ¿no? Entonces tenías tú unos contrastes muy raros, unos colores virados, y que bueno, fue muy socorrido en el mundo de la moda en su momento, ¿no? Te hablo de la década de los noventas, principios de los noventas, pero pues imagínate, tener todo ese trabajo ya de origen así, pues ya te da muy pocas posibilidades de editarlo a futuro, ¿no? Quizás, bueno, digitalizas y ya tú le vas dando hacia el blanco y negro, etcétera, pero yo creo que yo soy partidario de trabajar de origen de una manera muy conservadora para que a partir de ahí tú ya puedas hacer lo que quieras, ¿no? No, y aparte digo, tú fuiste de la generación de que estabas limitado en los tiros, ¿no, Fernando? Entonces, pues, me imagino que desarrollaste eh, pues una mesura en la cantidad de material, ¿no? Sí, pues tú sabías con lo que contabas antes de cada trabajo, ¿no? Había shows en los que yo disponía solamente de 3 rollos fotográficos, si era muy importante a lo mejor 5, 6, o si era algo extraordinario, pues te ibas hasta 10 rollos fotográficos, ¿no? Entonces, sí, tenías que limitarte mucho y siempre he trabajado eh, con ese sentimiento de lo que es la oportunidad, ¿no? De decir, saber que algo va a suceder y quedarte a esperarlo, ¿no? Es una cuestión de paciencia estar ahí frente a alguien, ¿no? Simplemente es esperar lo que tú estás pensando, lo que tú estás esperando que suceda, ¿no? Y en ese Oye, momento lo defines. oye, Fernando, ¿y cuáles son los retos a los que te enfrentas y a las condiciones en un concierto? Ujú. Pues Pues mira, yo creo que las dificultades las vuelves más amigables cuando tienes una idea de lo que vas a ir a hacer, ¿no? Conocer previamente qué tipo de escenario va a ser, qué tipo de artista va a ser, qué tipo de acceso vas a tener, si vas a tener únicamente, digamos, 2 o 3 canciones, si las vas a tener a una distancia considerable, si vas a estar enfrente del escenario. Tú ya te programas a todo eso y tú ya llevas la herramienta necesaria para poder resolver las cosas de acuerdo a lo que tú estás buscando, ¿no? Yo creo que la anticipación siempre te ayuda. Yo creo que eso con la experiencia pues lo vas definiendo. No es como, digo, en los inicios yo llegaba con algo y muchas veces ese algo no me ayudaba a definir las cosas porque pues no eran las condiciones adecuadas a la herramienta, ¿no? Entonces yo creo que más bien es adecuar tu herramienta a lo que vas y pues tratar de conocer por anticipado al artista y te digo el tipo del tipo de escenario en donde estás, ¿no? Y obviamente, Mira, yo ya estoy muy diverso en esta época. Tuve un momento en el que eran puros escenarios grandes todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo escenarios grandes, prácticamente era fotografiar la envoltura del dulce, ¿no? Bueno, fui desarrollando también el retrato, tengo algunos libros publicados al respecto,
Me gustaron más los entornos, ¿no? Un maestro mío decía que es padre estar en la fiesta, pero es más interesante estar viendo qué va a suceder antes y qué pasó después, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día sí he tratado de estar en todo tipo de escenarios, escenarios muy pequeñitos, escenarios medianos, grandes, de todo, ¿no? Y bueno, al final me doy cuenta que es mucho más difícil trabajar en entornos muy pequeños, ¿no? Por toda la cantidad de limitaciones que tienes ahí a nivel técnico, ¿no? Justo veía que incluso tomaste fotos y has tomado fotos, por decir, en el foro del tejedor, ¿no? Que es un foro chiquitito, a diferencia de las monstruosidades en donde has No, estado. y menos que eso, ¿no? Pero también otro de los retos es, por ejemplo, estar en un escenario, en un estadio en donde hay 60,000 personas y están tocando los Rolling Stones. También es un reto poder acercarte a Keith Richards como si él estuviese tocando en el Foro del Tejedor, ¿no? O sea, yo siempre he trabajado sobre los detalles, ¿no? Entonces, al final, los detalles hacen que pues, no te des cuenta en qué tipo de escenario estás trabajando, ¿no? Y es una manera también de mostrarle a la audiencia algo que no se puede ver a simple vista cuando estás en un show, ¿no? Sobre todo cuando estás con la adrenalina arriba disfrutando, etcétera, ¿no? Pero pues hoy en día creo que ya mi trabajo está más hacia afuera de los escenarios que en los propios escenarios, ¿no? O más bien escenarios pequeños y cuando pues ya escoges tus batallas, ¿no? Que creo que llegó el momento de tú decidir qué es lo que vas a hacer, porque pues el tiempo se va agotando, eso hay que entenderlo. O sea, el tiempo va corriendo y entonces sería ilógico trabajar sobre las mismas fórmulas en los mismos lugares, entrarías a un círculo vicioso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar todo ese expertise adquirido para irlo a aplicar a otros lugares de otras maneras. Sí, justamente ya vas a los detalles, que es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Vas a los detalles y a los ángulos y bueno, a mí me divierte mucho estar en un lugar con muchísimos colegas a mi alrededor y porque se vuelve un juego de tratar de obtener la propia visión, ¿no? La propia visión, que a veces eso es complicado, como cuando algún, algún tipo de músico llega y te pone en un mismo ángulo por un mismo lapso de tiempo, entonces todo el mundo trae los mismos equipos o casi los mismos, entonces pues aquí el reto es lograr una visión particular de las cosas, muy personal, ¿no? Que en cada imagen eh, la gente diga, ah, mira, este trabajo le pertenece a fulano, sutano, o mengano. Oye, Fernando, una de las sesiones fotográficas, pues no sesiones, de los documentos más grandes, yo creo que de la historia del rock, que es cuando fotografiaste a los Rolling Stones en el ex templo de San Lázaro. ¿Cómo fue toda toda esa experiencia desde el principio? Bueno, fue una oportunidad que se me dio en una etapa muy temprana de mi carrera y a la fecha me siento muy satisfecho de haberla hecho como la hice, ¿no? No me arrepiento en cuanto a que, hijo, debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro. Creo que me conduje con una correcta etiqueta, ¿no? Porque es demasiado difícil eh, cómo abordar a una superestrella de ese calibre, gente tan acostumbrada a las fotografías ya por tantísimos años, ¿no? Con tantos fotógrafos. Entonces, pues estaba yo cuidando mucho la etiqueta en ese entonces, te digo, o sea, la manera como los aproximaba, la manera como les hablaba, o sea, todo, todo se volvía estrictamente profesional, ¿no? Eh, no caer en ese error pues, de empezar a hablar cosas que no tenían sentido, ¿no? A lo mejor si me los encuentro en la calle saliendo del hotel, pues es diferente, ¿no? Pero estábamos en un entorno muy particular. Ellos estaban trabajando en la realización de un video. Yo estaba ahí para documentar algunos aspectos de esa filmación, algo de la fotografía, haciendo fotografía fija, pero con tiempos muy reducidos, ¿eh? Eh,
te puedo decir que esa sesión no duró más de 10 minutos, fue algo muy, muy rápido. Y entonces ahí sí, o sea, sabías que no contabas con tiempo y había que definirlo de una manera rápida, ¿no? Y sí, es muy importante porque me permitió mostrar a una de las bandas más importantes del mundo en un entorno completamente diferente, ¿no? Eh, digamos, fue una colección de fotografías que se puede anexar a la historia de la banda y son imágenes que han salido incluso en libros, ¿no? En libros oficiales de ellos también. Y bueno, esa maravilla de poder ver a esas personas en nuestros entornos, ¿no? O sea, decir, están aquí en México, no están en un escenario que quién sabe dónde podría ser, ¿no? Están en México. Hay un colega allá en el Perú que se ha dedicado también a la fotografía documental de la música, que logró unas imágenes de Mick Jagger en Lima, Perú. Él estaba caminando, iba a acceder, iba a entrar a un museo, al Museo de Antropología ahí en Lima, y él captó una imagen en donde Jagger iba caminando con un grupo de personas, la mayoría de ellos peruanos, y yo miraba a Jagger y dije, caramba, el señor parece tiene facciones incas, el señor tiene facciones indígenas, ¿no? Ese mimetismo que el tipo adquiría, ¿no? Entonces esas fotografías de México creo que tienen un poco de eso, ¿no? El poder mimetizar a esos célebres personajes en esas paredes, ¿no? Que fueron construidas en la época de la colonia. Y creo que eso hace muy importante esa sesión, ¿no? Mm. Que les tomaste en el Club 51, ¿no? En el piso 51. Sí, eso fue en el año 2016. Fue durante la más reciente visita del grupo a México. Pues Charlie Watts es alguien que, pues muchos lo sabemos, está involucrado estuvo involucrado en el jazz, ¿no? Entonces, cuando él podía, pues siempre iba a algún club a hacer una jam sessions con músicos locales y con algunos de los músicos que acompañan a la banda. Y eso bajo el marco del documental que se estaba realizando, que fue el Olé, de lo que fuera la gira de los Stones en Latinoamérica, porque incluso había equipo de filmación ahí, etcétera. Pero bueno, lo curioso de esa sesión fue que pues llegó Charlie Watts con algunos de los músicos del grupo. No, ni Jagger, ni Wood, ni Richards estaban ahí, pero estaban parte de los músicos que los acompañaban, ¿no? Y fue muy interesante, muy, muy, muy interesante ver llegar a Charlie y poder ver parte de su proceso creativo, la manera de sentarse en la batería, la manera de explorarla, porque no era su instrumento, era de alguien, de algún músico que la llevó, ¿no? Y sí, fue grandioso también ese acercamiento. Oye, Fernando, ¿cómo fue la anécdota, la historia de cuando fotografiaste a Bowie, a David Bowie en Teotihuacán? Ujú, ujú. Pues una mera casualidad, ¿no? En realidad, pues fue una invitación que me hicieron a hacer una serie de fotografías para enviar a medios para incentivar la venta de boletos del concierto, ¿no? Eh, Bowie llegó con un par de días de antelación a nuestro país y los aprovechó para ver algo de lo que había acá, ¿no? Conocer el trabajo de artistas mexicanos, principalmente muralistas, conocer algunos lugares, como en este caso las pirámides. Fui invitado, te digo, a hacer esas fotos. Este, pero bueno, se dio una química muy interesante con el artista y pues me invitaron a continuar, ¿no? Entonces nos seguimos, estuvimos ya haciendo ya varias cosas. También es una sesión importante, creo que muy significativa en ese periodo, ¿no? Del disco Erling alrededor del 2000, perdón, 1996-97, ¿no? La sesión fue en octubre del 97, ya fueron 25 años. Y bueno, esa sesión ha pasado también a ser parte de la iconografía del artista, ¿no? También se ha incluido en libros muy importantes, ¿no? En donde se documenta desde los años 60 hasta el último periodo en donde pues ya está
por fallecer, ¿no? Oye, y detrás de esa sesión, pues, ¿cómo era tu convivencia con él? ¿Cómo era David Bowie, lo que pudiste percibir como persona? Pues, pues fue distinta porque la aproximación que tenía Bowie a la gente que por alguna razón llegaba a su entorno era demasiado normal, ¿no? Excesivamente normal, excesivamente cordial, mucha amabilidad, muy fraterno el personaje, ¿no? Y pues eso lo distinguía de personajes de su calibre, ¿no? Tú podrías encontrar con un McCartney, con un Jagger, no sé, y era completamente distinta la actitud, la aproximación que estos personajes tienen hacia la gente que los aborda, ¿no? Oye, y con Paul Y McCartney, yo creo que el proceso creativo de David Bowie, eh, o sea, esa forma de ser de él le ayudaba mucho a poderse adecuar al trabajo de tantos creadores, porque pues no fue alguien, lo sabemos, que trabajó siempre con la misma gente, ¿no? Le gustaba rodearse de diferentes productores, de diferentes músicos, ¿no? Entonces esa manera de ser creo que le ayudó mucho. oye, y ahorita que mencionaste a Paul McCartney, ¿alguna vez lo retrataste a él? Sí, en varias ocasiones, pero solamente en una ocasión pude trabajar de manera directa con él. Fue durante la gira Off the Ground. Es un disco que justo acaba de cumplir 30 años. Ya vamos para 30 años de esa primera presentación de Paul en México. Eh, y bueno, fue una grandísima oportunidad porque yo estaba viendo al Beatle todavía, estaba ahí Linda McCartney. Los Wings, pues fue un grupo que a mí me formó en mi infancia, ¿no? Fue uno de los grandes, grandes grupos de mi vida y el hecho de haber podido ver tan cerca a Linda McCartney vamos, en ese concierto de- no musical, sino en ese concierto visual que se presentaba, pues fue como decirme a mí mismo, caramba, valió la pena haberlos escuchado por tanto tiempo. Yo lo vi como una especie de premio, ¿no? A haber sido tan constante admirador de él, ¿no? Y definitivamente McCartney representaba la manera de ser de Linda, ¿no? Eh, Después lo pude ver ya una vez que ella fallece, ya con su siguiente relación, y bueno, el personaje ya no era el mismo, ¿no? O sea, yo creo que fue un periodo en el que para conocer a McCartney había que voltear a ver a Linda. Oye, y en esa sesión del 96, ¿cómo era Paul? O sea, nuevamente el mismo ejercicio que con Bowie, o sea, por atrás, No, eh, ese concierto fue en el 93, me parece. 93, ok. 93 o 94, no, por ahí. Bueno, debe ser 94, 93. Bueno, ya Bueno, las fechas hay que llegar a consultarlas, ¿no? sí, No las tienes así tan. No, fue algo muy diferente. Ahí se trató de trabajar los conciertos de Paul. Sí tuve ocasión de verlo tras bambalinas, ver cómo es que se conducía con la gente, ver cómo recibía invitados. eh, y bueno, también pues son personajes que desarrollan una gran versatilidad para el trato con la gente. No le hablan igual a un fan que a un embajador, o sea, que a un promotor, o sea, el trato de ellos es demasiado flexible, ¿no? Al menos en ese entonces, ¿no? que ahorita ya creo que es un poco más inalcanzable llegar a una figura así, ¿no? O sea, incluso como promotor. Pues es que, pues, ya es un momento en el que llegas a hacer algo. Los artistas organizan sus reuniones con los fans, siempre y cuando el fan pague ese extra, ¿no? O sea, los paquetes VIPs que pues muchas veces te dan el acceso a un soundcheck, eventualmente a conocerlos, a tomarte una foto con ellos. Yo creo que ya todo depende del poder adquisitivo del fan hoy en día, ¿no? Antes, pues,
hablábamos, las compañías discográficas estaban mucho más involucradas en la promoción, ¿no? O sea, llegaba un artista a México o a cualquier lado que sea, ellos llegaban a promover un disco, un álbum, ¿no? Y la gira era lo que soportaba esa promoción. Ahora ya se invirtió todo. Los músicos viven de sus presentaciones. Ya no se vive de la venta de un disco así en físico, ¿no? Entonces se vuelve complicado, ¿no? Porque pues cada vez son, o sea, no, los artistas no viven de las descargas o de las reproducciones, ¿no? Como, Ujú. como antes vivir de la venta física. Sí, los discos O sea, antes sí eran negocio. era la única manera de acceder al material, ¿no? A través de los discos, del vinil y posteriormente del CD, ¿no? Era la única manera de conocer el trabajo de alguien. Entonces, pues las ventas se iban mucho más arriba y ahora quizás sí existan más descargas, pero resulta menos rentable para el artista, entonces se apoyan más en sus presentaciones, ¿no? Entonces eso hace que, bueno, si me queda, o sea, antes un meet and greet que le llaman, era parte de esa promoción que hacía la compañía discográfica, ¿no? Ellos hacían sus concursos en las estaciones de radio y el ganador se iba a ser acreedor a ir al concierto y tomarse una fotografía y saludar al artista. Y ahora ya no, o sea, ya la discográfica, hay que decirlo, no tiene esa influencia que tenía, ¿no? Entonces, eh, eh, el artista hacía lo que la discografía decía, ahora ya no, no necesariamente. Entonces, si tú quieres acceder más allá, hay que pagar. Oye, Fernando, hay otra sesión icónica que de tu obra creo que es mi favorita, que es la de Cerati. ¿Cómo fue esa experiencia con Gustavo? Bueno, con Gustavo fueron varios encuentros desde que comenzaron en 1992, si mal no recuerdo, hasta el 2007, ¿no? O sea, fue una relación constante de 15 años en la que pues me lo encontraba. Creo que fui muy afortunado, ¿no? En estar cerca de él en lo posible. Nunca viajé con él, no éramos amigos, pero nos conocíamos y, y siempre fue generoso, fue alguien que a través de su equipo siempre me permitió estar ahí, ¿no? Y bueno, pues ya es historia y es un ejemplo de la importancia que tiene la documentación, ¿no? Y lo vemos con otros fotógrafos del pasado, ¿no? Gene Marshall, Baron Wolman, Bob Gruen, Gerrit Mankiewicz, Annie Leibovitz, muchísimos nombres, ¿no? Que han dejado historia a través de su trabajo. Oye, ¿y qué hay detrás de la foto esa de, que creo que se está tomando como un té, ¿no? Sí, es un ensayo en donde él está preparando justamente un té con limón y miel. Iba a comenzar a vocalizar, entonces, pues era una forma también de abrir la garganta, ¿no? Pero sí, es un retrato que a mí me gusta mucho porque está hecho con un lente gran angular. Me permitió acercarme y al mismo tiempo darle un contexto, ¿no? Al asunto, ¿no? A diferencia de lo que es un telefoto, un lente un poco más largo, en donde pues aíslas al sujeto, ¿no? Y gracias a Dios traía yo un 35 milímetros que me dejó acercarme y dar contexto, ¿no? Y es una imagen poderosa porque es íntima. Es una de las pocas imágenes íntimas que existen de Gustavo así de manera directa, ¿no? Y bueno, es increíble que se le conoce hasta en Argentina, ¿no? Esa foto es icónica, y a mí me fascina esa foto. Oye, Fernando, ¿sabes? Yo te conocí hace muchos años por un libro que me regaló mi mamá, que es Ujú, el libro del Vive Latino. Es ujú. fabuloso. ¿Cómo fue el proceso de ese libro? Sí, se llama Vive Latino 2006-2007, fotografías de Fernando Aceves. Es un libro que hice junto con Ocesa, a través de mi amigo Jordi Push, director Ujú. del Festival Vive Latino, ¿no? Tuvimos esa idea de hacer algo con las bandas que se presentarían esos 2 años en el festival, ¿no? Y para lo cual se instaló una carpa atrás del escenario principal y ahí nos llevamos las luces, nos llevamos todo el equipo para retratar a las bandas, a los músicos,
justo después de tocar. O sea, lo primero que hacían las bandas terminando de hacer su show era pasar al estudio fotográfico. Wow. Entonces el libro me encanta porque todas esas imágenes que ahí puedes ver tienen esa energía de la música en vivo, pero ya en un estudio, ¿no? Creo que eso fue un ensayo muy interesante y muy diferente. No sé, yo trato de pensar si se ha hecho algún proyecto similar y creo que no lo hay, o sea, ¿no? No, Entonces, pues mucha estima a ese proyecto que hicimos. es hermoso Ya tiene, porque tenemos ya más de 15 años de haberlo sacado. a mí me parece divino porque justo te iba a decir, los rostros de los artistas todavía están como en el hype de que se acaban de bajar, se ven incluso como con una expresión muy diferente a una sesión normal. Claro, porque la energía está hasta arriba, ¿no? Yo recuerdo a Julieta Venegas que, pues ella, yo creo que no sabía bien qué estaba pasando y de repente ya estaba en el estudio, ¿no? Y me acuerdo que me decía, oye, pero me vas a fotografiar así, tengo todo el maquillaje ya corrido y mira, y después hizo una reflexión como de 2 segundos, ¿no? Y digo, ella es hija de un fotógrafo, ¿no? Ella prácticamente creció entre imágenes, tiene una muy buena concepción de lo que es la fotografía y me dijo, ay, Fernando, bueno, pues estás aquí, tú sabes lo que haces. Oye, ¿y la gente todavía puede conseguir ese libro, Fernando, por si alguien quiere Sí se conseguirlo? puede conseguir, digo, no es un libro que tan fácilmente lo puedes adquirir, pero si le echas ganas y te vas allá a la calle de Donceles, donde hay librerías que lo pueden llegar a tener, pues sí, seguramente se consigue, ¿no? Oye, Ujú. libros actuales tuyos, Fernando, ¿en dónde los puede conseguir la gente para que puedan ver tu obra? Pues durante la pandemia surgió el David Bowie Icon, que es un libro impresionante sobre sobre las imágenes más importantes de David en toda su carrera, ¿no? Y se me invitó a ser parte de ese proyecto, del cual estoy orgulloso, ¿no? Porque soy el único fotógrafo hispanoamericano que ahí está, y estoy al lado de gente icónica como Mick Rock, ¿no? Tsukita, que es un fotógrafo japonés que también tiene un trabajo brutal de él, en fin, ¿no? O sea, eh, creo que ese es el trabajo más reciente. Ahora estoy trabajando justo en un libro que documenta eh, a personajes mexicanos involucrados en la industria cinematográfica. ¡Wow! Es un mosaico que incluye productores, directores, actores, actrices, vestuaristas, en fin, o sea, todo ese engranaje completo, tan complejo que es la cinematografía. Y no hablamos de cine mexicano, hablamos de los mexicanos en la industria del cine, ¿no? Es un proyecto que va a dar a luz muy pronto y te estaré avisando. O incluso podemos tener otra plática posterior, Me si me lo encantaría, permites, querido Fernando. Javier. Sí, No, sí, sí. claro, Pero es un libro todavía en proceso, ya estamos en la fase final. Nos ha llevado mucho tiempo. Es un proyecto difícil, ¿no? Pero ahí está, ¿no? no, La sería un pandemia pues honor. interrumpió muchos procesos, pero aquí seguimos. Estoy muy concentrado también en la producción de los conciertos. De otra manera, estoy muy concentrado en ello también. Es parte de mi 2023 el enfocarme en una documentación, pues yo la llamaría, eh, no sé, algo más. Algo que me va a definir ya como autor, ¿no? Fueron muchos años de aprendizaje y ahorita ya todo es llevar a cabo, concluir, ¿no? No concluir no de una forma de que está terminando, no, sino es un siguiente paso, ¿no? Como tu Y cúspide para, creativa, ¿no, Fernando? pues yo espero que no llegue tan pronto, ¿no? Pero, No, Fernando, no creas pero, que te pero, estoy jubilando, amigo. No, nada de eso. no, digo, pero sí, tener incursiones al mismo tiempo en los escenarios muy pequeños, en los escenarios muy grandes, hasta donde yo lo pueda hacer, ¿no? Tengo por ahí una colaboración directa con alguna banda de rock mexicano
masiva que también me está dando un acercamiento muy interesante a lo que son los grandes shows en la actualidad en México, ¿no? Oye, Fernando, eh, tú, bueno, ¿en qué momento crees que se encuentra el rock en México ahorita? Pues es un momento difícil, nunca ha estado fácil, pero pues siquiera hace unos años se contaba con el apoyo de la industria, ¿no? Y ahora las bandas tienen que lidiar sin ese apoyo, ¿no? Difícilmente una compañía discográfica va a firmar a una banda emergente como lo hacía antes, ¿no? Eh, las compañías ya van a cosas más seguras, artistas ya más sólidos, eh, pues están en lo suyo, pero creo que eso ha dejado fuera el género. Pero pues yo no siento que los chicos lo estén percibiendo, ¿eh? Porque esa es la realidad que ellos tienen y es con la que están trabajando, ¿no? O sea, no diría, uy, es malísima. Pues es malísima si lo ves desde el punto de vista generacional, ¿no? Ujú. Como parte de la industria, no como alguien que le gusta la música, sino como siendo parte de la industria por tantos años y ves las condiciones hoy en día, pues uno diría, ay, pobres cuates, ¿no? La van a sufrir, pero pues yo no veo que ellos la sufran, ellos simplemente están trabajando de acuerdo a cómo las cosas se están moviendo, ¿no? Y eso es muy positivo también, ¿no? Sí, o sea, Porque ellos ya saben que van sobre las reproducciones, que van sobre los conciertos, o sea, ellos van sobre cosas muy diferentes a las que iban las bandas de hace 20, 30, 40 años. sí, o sea, antes eran más los contratos discográficos, ahora pues es más dominar ciertas áreas digitales, tal vez, no sé, puede Sí, ser o la sea, el músico, evolución. el músico justamente está adquiriendo esas herramientas, ¿no? Esas herramientas de postproducción, se involucran más en lo creativo, es gente multidisciplinaria, es gente que estudia más, ¿no? Ya no es agarrar una guitarra y empezarla a rascar, ¿no? Creo que esta es una generación ya muy preparada y no tan solo en el rock, lo ves en el jazz, o sea, es gente que estudia, ¿no? La gente, o sea, el músico estudia más que antes, hay que decirlo. Sí, es que ya no hay pretextos, Fernando. Incluso en tu área, en la fotografía, pues digo, me atrevería a decir que en YouTube hay muchísima información para ser un mejor fotógrafo. Mira, todas esas herramientas te ayudan, ¿no? La parte técnica te ayuda, pero pues el mayor aprendizaje es la experiencia. El mejor aprendizaje es estar ahí, estar en el campo y tú tener esa capacidad de definir, ¿no? O sea, de decir, me voy, de decisión, ¿no? Es eso. Digo, no está de más todos esos tutoriales que andan por ahí, pero eh, pues yo tampoco me fío mucho de un crítico que te dice cómo es la fotografía de cierto género si en realidad no la ha experimentado, ¿no? Podemos hablar un poco de la técnica, quizá la crítica también de fotografía, pero en la parte del proceso es muy difícil, ¿no? Yo creo que hay que estar metido para, para poder dar una opinión, ¿no? Oye, y justo, Fernando, ¿qué consejo le puedes dar a esas fotógrafas y fotógrafos pues, que quieren entrar al mundo de la música eh, desde tu lectura? Mm, pues en realidad no sé qué decir, ¿eh? Creo que hay un caos brutal en todos lados. Yo creo que lo mejor es hacer las cosas conforme se les vayan presentando de acuerdo a sus propias circunstancias. O sea, no todo el mundo está en las grandes ciudades, ¿no? Yo creo que es una excelente oportunidad de comenzar a trabajar en una documentación de los escenarios musicales locales, ¿no? Yo creo que hay que rascarle un poco, la música está en todos lados. Es un trabajo de investigación previa, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que quiero, y aplicarse, y si las cosas eh, salen bien como producto de la constancia, pues en automático ya estás en el siguiente nivel, ¿eh? No es cuestión de irse a presentar a un nivel y sí, puede haber mucha suerte, llegas y te metes, pero yo creo que de la manera correcta es empezar por algo y darle seguimiento, terminarlo y ya estás te digo, en el siguiente escalón, ¿no? Dijiste algo increíble, la música está en todos lados, sí es cierto. Claro, la música no es el mainstream nada más, la música no es Arctic Monkeys, no es Taylor Swift, o sea, es parte nada más, ¿no? Pero yo creo que
Ayer estaba escuchando a una cantante cubana, La Lupe, ¿no? Eh, de la generación de Celia Cruz, y yo decía, qué barbaridad, o sea, qué cosa tan hermosa esto, ¿no? Y no era una cantante pues, que se presentara en estadios, ni que era demasiado famosa, no tan famosa como una Celia Cruz, por ejemplo, ¿no? Y es eso, la música está ahí, hay que buscarla, ¿no? Y hay que escarbarle. Sí, no, no siempre lo más mediático tiende a ser pues, lo más bonito en muchas ocasiones. O sea, lo mediático vende, ¿no? O sea, creo que esto que pasó con Bad Bunny en diciembre pasado fue espeluznante, ¿no? O sea, el darnos cuenta de la demanda que podía llegar a tener un artista, ¿no? Y que la gente estuviera dispuesta a pagar tanto dinero por un boleto. O sea, es un fenómeno social, hay que decirlo, un fenómeno social. Y en el momento, y desafortunadamente, pues el que tenía con qué era el que podía llegar, ¿no? A estar ahí. Oye, Y el escuchar la música, eso sí es democrático. Eso cualquiera, cualquiera puede escuchar lo que quiera escuchar, sin problemas. qué bella reflexión, Fernando, qué locura. Me hiciste un 180 grados. Oye, y bajo bajo ese parámetro, ¿tú qué opinas, por decir, de Bad Bunny musicalmente o como artista? Pues yo respeto mucho los géneros, o sea, eh, hay que ver quién está detrás de Bad Bunny, ¿no? Hay que ver quién está detrás de Residente, de esos grupos mainstream, porque pues, evidentemente es un producto perfectamente realizado, ¿no? Eh, es alguien que está rodeado de grandes músicos, ¿no? Es alguien que tiene un gran productor, es alguien que está junto a alguien que está consciente del momento social en que es por el que está pasando el mundo, ¿no? Creo que la música tiene mucho que ver con los entornos sociales, ¿no? Se vuelve el soundtrack de la vida de mucha gente de esta época, ¿no? De mucha gente joven, que, que pueden ver a través de él sus propias inquietudes, sus propias esperanzas, etcétera, ¿no? Yo creo que eh, cualquier manifestación es de respeto, ¿no? Fíjate que estoy leyendo un libro fascinante sobre hip hop, Fernando, y hay una frase que tiene un poco que ver con lo que dices, que dice algo así como el hip hop es una música que habla de y para la comunidad que se ha hecho. Claro, mira, yo acabo de ver a un hijopero español que es KCO. Ujú. Lo vi aquí en Ciudad de México hace unos meses y qué cosa tan impresionante. O sea, un tipo que tiene el dominio del idioma, lo hace popular, es un hip hopero, pero aparte está rodeado de algunos de los más importantes músicos de jazz en España, ¿no? Entonces tú dices, claro, o sea, no está peleado el género con una buena interpretación, con un buen músico, ¿no? O sea, y que también he visto hip hoperos con muy malos músicos, pero al final se vale porque es un reflejo social, ¿no? Te repito, ¿no? Como no sé si viste, a mí me impresionó mucho, Fernando, el show del Super Bowl del año pasado, que salió Doctor Sí. Dre. Qué bruto, Ajá. qué músicos traían. O sea, sonaba brutal, oye. Y todo lo que pasó alrededor de Doctor Dre hasta que se puso a fumar y que según lo descubrieron, vamos, o sea, todo eso ya es mediático, todo son cosas, nada es espontáneo. O sea, imagínate todas las juntas previas que hubieron antes de una presentación así, ¿no? A mí me pareció fascinante el concepto, ¿no? Sí que se agachó, ¿no? Este Snoop Dogg o no sé quién fue. Sí, vamos, pero pues todo eso ya, o sea, desde mi punto de vista ya son cosas que están perfectamente planeadas, ¿no? La música Claro. electrónica también es otra cosa. Vamos, creo que la música en vivo ya ha tomado otros cauces. Eh, Creo que el rock ha pasado a un término secundario, ¿no? El rock creo que se está desplazando hacia sus orígenes, a los lugares pequeños, a los lugares de nicho y ya son muy pocas las bandas de rock que pueden acceder a los escenarios masivos completamente, salvo que se presenten en los festivales, ¿no? Que los festivales en la actualidad considero que son las mejores oportunidades para poder darte cuenta de lo que está sucediendo en un entorno, ¿no? Musical.
Pero creo que también eso es bonito, Fernando, porque habla de que va a resurgir el rock, porque digo, así fue como se gestó al menos en México, ¿no? O sea, empezó en lugares chiquititos para después, pues, resurgir o surgir, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues yo creo que el rock nunca se ha ido, ¿eh? Creo que el rock no, nunca, nunca ha desaparecido. Y hablar de un resurgimiento como tal, yo más bien hablaría, ni siquiera de una resurrección, no, no es una resurrección, es una, es una mutación. O Ujú. sea, el género ha mutado a través del tiempo, ¿no? Y evidentemente, pues le llega a diferentes generaciones, ¿no? El rock es el perfecto ejemplo de lo que puede ser el, la, la representación de una generación, ¿no? Oye, Fernando, por último, con cada invitado hago una dinámica con los seguidores de Facebook para que hagan algunas preguntas. Entonces tengo aquí un par de preguntas de seguidores en Facebook, que por cierto te admiran mucho. La primera es de Ernesto Medina y dice, ¿qué leyendas de la música que ya fallecieron le hubiese gustado fotografiar? Jaco Pastorius, Miles Davis, quizás Freddie Mercury, fotografiarlo, pero de una forma diferente a como se le fotografió, ¿no? Eh, Creo que esos tres personajes son en particular que Bob Marley quizás también, ¿no? Bob Bob Marley, Marley. este, Muddy Waters del blues, eh, pero bueno, me gusta más pensar en la fortuna que tuve al haber fotografiado a personajes que ya no están entre nosotros. Jeff Beck, por ejemplo, Se nos fue hace ¿no? Yo poco. creo que uno de ellos, B.B. King, Albert King, Bowie. Ronnie James Dio, por ejemplo, Bowie, Charlie Watts. eh, eso me da una conciencia de que el fotógrafo es el testigo de su época, ¿no? Y que inmortalizas realmente a la Sí, música. hay que ponerle mucha atención al trabajo de Gene Marshall, fotógrafo estadounidense que fue el único de su generación que se pudo aproximar muy íntimamente tanto al rock como al jazz, ¿no? Tenemos otros nombres que o estaban en el jazz o estaban en el rock. Es un tipo que hizo el trabajo más impresionante que yo le he visto jamás a nadie desde mi perspectiva de documentalista de la música. Jim Y sí, Marshall. chéquenlo. Gene Jim Marshall. Marshall. Esa es la tarea para quienes nos están aquí escuchando, Javier. Oye, mi querido Fernando, aquí te dice Michelle Canchola, ¿quién ha sido el artista o personalidad que le encantaría fotografiar y al día de hoy no ha podido hacerlo? Es decir, de los que están vivos. Híjoles, pues antes, pues creo que ya no, ya el sueño ya lo recuperé. Ya puedo dormir tranquilo, porque antes sí me preocupaba eso, ahora ya no. Hace años pensaba mucho en Bjork, que no llegaba, eventualmente llegó. Pensaba mucho en Eric Clapton, llegué a pensar en Roger Waters en el momento en el periodo en el que él estaba retirado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esos tres personajes son los que me tenían eh, pues muy con la mente fija, ¿no? Pero pues hoy en día creo que pues no te puedo mencionar a alguien que quisiera yo así fervientemente Es que ya documentar. fotografiaste a todo mundo, Fer. Pues no a todo mundo, pero vamos, no sé, o sea, no. Hay por ahí un guitarrista que se llama Joe Bonamassa que está en la mira, Uf, que en algún momento, este, siempre anhelé tener a Gary Clark. A Gary Clark ya se presentó aquí en 2 ocasiones. Gracias a Dios ahí está, y lo que más, pero sí te puedo decir que lo que más placer me produce son los músicos ingleses, los que han continuado con toda esa tradición, ¿no? Haber visto recientemente a Liam Gallagher en uf. el Corona Capital
fue realmente apoteósico. A su hermano Liam también en algún otro momento, a Richard Ashcroft de The Verve, al propio Damon Albarn, ¿no? De Blur y que desarrolló ese grandísimo proyecto tan innovador que fue Gorillaz, ¿no? Me gusta mucho Massive Attack. Yo creo que hay que tenerle también especial atención a Inglaterra. Todo lo que Inglaterra nos ha dado a nivel musical, en específico a nivel del rock, ¿no? Sí. O sea, eso la verdad es que es también una tarea ahí impresionante, ¿no? ¿Ya fotografiaste a los Muse y a los Radiohead, Fer? Sí, en algún momento, por Sí. supuesto. De hecho, tengo por ahí una anécdota. En una ocasión viajé a Londres, Inglaterra, con unos ejecutivos de la compañía disquera EMI, EMI Music, EMI Music. Este, Fue un viaje que llevábamos otras cosas en mente, pero surgió que había que viajar a Oxford a, a- a- a ver a esta banda Radiohead, ¿no? Que estaba grabando el segundo disco. Y pues sí, llegamos al lugar, estaban ellos grabando en una casa ahí perdida en una colina, a campo abierto. Llegamos a buscarlos ahí, ellos no estaban. Me tocó de repente ver los instrumentos que estaban ahí, todo, ¿no? O sea, este, después nos fuimos a un pub. Me dice mi amigo, oye, pues aquí te vas a tener que aventar una entrevista porque yo tengo que justificar que venimos a la entrevista. Bueno, no te preocupes, hacemos la entrevista, ¿no? Y platiqué con Johnny Greenwood y estaba ahí Tom York, pero no sé, nunca se me ocurrió en ese momento pedirle salir un rato a hacer algunas fotografías, ¿no? Era el invierno, entonces el día nublado, estaba muy, muy inglés el ambiente campirano, ¿no? Y fue algo que se me fue y de lo que me tengo que arrepentir toda la vida. Al poco tiempo ellos llegaron a México a un viaje de promoción justamente de ese segundo disco, donde se presentan ahí en Ojo de Agua, cerca de la Ciudad de México, y bueno, pero no fue sino hasta el disco Hell to the Thief, no recuerdo qué año, finales de los noventas, que pude aproximarme al grupo, ¿no? Esa anécdota de ser bellísima. Y si no mal recuerdo, esa vez que vinieron a México fue que andaban con Camilo Lara, ¿no? Sí, no sé la historia con Ujú. precisión, pero sí, por ahí se cuenta algo al respecto. Oye, y andabas en el puff ahí con Johnny Greenwood y con Tom York. Qué locura, oye. Sí, pero al final ya no es ni tanta locura, ¿eh? En realidad, creo que en el momento que captamos que la convivencia es completamente de humanos, Ujú. creo que se disfrutan más las cosas. Creo que podemos sacar más de un personaje al sentarnos, como no, de un tú a tú, que no somos iguales, por supuesto. Es gente muy tocada por algo, ¿no? Sin duda, pero el hecho de tener ya como norma el trato humano, funciona mejor, ¿no? Y creo que las cosas han salido bien gracias a esa forma de pensar que siempre he tenido, ¿no? De no ver a alguien como alguien superior, ¿no? Simplemente entablar el diálogo y eso es más bonito para las dos partes. Sí, o sea, has aprendido a humanizar a esas, pues, deidades musicales, ¿no? Pues lo he tratado de hacer a través de mi trabajo, o sea, captar a un ser que respira, ¿no? Que le late el corazón, ¿no? Que siente, digamos, ponerlo en la tierra a través de las imágenes. Oye, Fernando, aquí, bueno, Rorro dice, mucho se dice, hay gente que nació para la cámara y otras que de plano no. En su experiencia, ¿qué artistas se asemejan a esto? ¿Quién de todos los que has fotografiado nacieron para la cámara y quién de plano fue casi imposible capturar su esencia? Ujú. Pues es una pregunta difícil, porque yo podría decir que los personajes que, que uno piensa que están muy adecuados a la cámara simplemente tienen un buen marketing, una buena mercadotecnia. Ujú. Este, eh, ya hay mucha gente, pues no sé, quizás Mick Jagger, por ejemplo, ¿no? Incluso más allá.
de mucha gente, ¿no? Que se crea personajes. Yo creo que Jagger sí definitivamente es un ícono a fotografiar por esa manera como se puede comer el instrumento, ¿no? Te puedo hablar de Bob Dylan quizás también, porque es una gran oportunidad materializar a la gente que ha hecho esa música, que ha trascendido en la historia, ¿no? Quedan dos preguntas, Fernando. Aquí Luis Octavio OTZ dice, ¿cómo su trabajo ha influido en nuevas generaciones de fotógrafos de músicos? Si cree que por las imágenes los artistas expresan sus emociones, si considera la imagen de la música actual, reggaetón y sus derivados, es mejor o peor que la del pasado, del rock. Pues creo que eso ya lo hablamos, ¿no? Yo creo Sí, que cada cosa en su lugar, no podemos comparar nada, ¿no? sí. En cuanto a la música, pues la influencia hacia otros fotógrafos, pues yo creo que ellos lo sabrán mejor que yo. Yo no sé si he influido a alguien, no lo sé. Y te lo digo así honestamente, sin falsa modestia. No sé si mi trabajo ha influido, probablemente, quizás por el tiempo que llevo haciéndolo. Y bueno, yo diría que cada quien debe de tomar su propio camino y hacer las cosas como las sienta que son correctas. Y si trascienden, pues mejor todavía. Yo sí creo, Fernando, que eres un genio y un fenómeno y de verdad, mira, Ujú. aquí Jan Joaquim dice, ¿por qué se interesó por los shows de metal más underground cuando es una escena que lleva viva desde los 90? Sabemos que se interesó por el jazz, pero pienso que su portafolio pudo ser mucho más amplio. Un saludo y por favor que nos platique de la sesión con Pantera en el Parque Fundidora. Sí, mira qué interesante. Pues no lo sé, la verdad. O sea, el camino me llevó más hacia el jazz. Y no me arrepiento porque gracias a ese interés que tuve, pues hubo la oportunidad de asistir a tremendos festivales, como el Festival de Jazz de la Riviera Maya, como los ciclos de jazz que sucedieron aquí en la Ciudad de México, el Anthropology, que fue un club que duró muy poco, duró 9 meses allá en Polanco y que pues trajo a verdaderos monstruos, ¿no? O sea, tener en mi portafolio a gente como Herbie Hancock, como Wayne Shorter, como Chick Corea, como Chris Potter, como Pat Metheny, y así te cuento la lista, ¿no? Me puedo seguir. Yo creo que, yo creo que lo ha valido, ¿no? El metal me gusta, el metal me encanta la manera como es el músico de metal, ¿no? El músico de metal, proyecta una libertad brutal, ¿no? Proyecta ese instinto animal del arte, ¿no? Pero bueno, no se dio así, no lo sé, los caminos me llevaron por otro lado. No me arrepiento tampoco, creo que también hemos trabajado el metal, ¿no? Mm, Por ahí están los Ramones, por ahí está Pantera, ahí está Sepultura, ahí está Metallica, ahí está Iron Maiden, ahí está Black Sabbath, o sea, una lista, ¿no? Pero pues sobre la sesión de Pantera, pues fue una sesión que se hizo por encargo para Elektra Records, que era la disquera de la banda, y ellos necesitaban algo para promoción, se aprovechó el concierto de México, bueno, y en ese magnífico escenario que fue el Parque Fundidora, ¿no? Fue una sesión que se hizo la tarde del día del concierto allá en lo que es, así era el Parque Fundidora, ¿no? Fue una sesión que considero histórica, este, muy emblemática para la historia del metal en México, sin duda. Y bueno, es algo que yo digo, pero con la certeza de que no me dejará mentir el auténtico fan del género. Oye, la última es de Josué Salmerón y dice, ¿qué le platicas a personalidades que lo han vivido todo? ¿Cómo conectaba con los artistas rápidamente para que entraran en confianza o en un mood Ujú. libre para la sesión de fotos? Mira, a mí me gusta mucho establecer contactos comunes, ¿no? Eh, y esa es una manera de hacer un contacto rápido, ¿no? Tratar de encontrar la manera de hablarle a alguien de algo que le interese o de alguna persona que le interese, ¿no? Yo creo que
eso ha sido definitivamente interesante, ¿no? Es una manera de contactar, pues rápida, sobre todo cuando el tiempo es limitado. Ujú. Oye, O hablar de algo que les pueda interesar, pero que no tenga nada que ver con la música. oye, Fernando, No sé, cosas como si ya había estado acá, si ya comió algo, si le gustaría comer algo, qué le gusta comer, de comer. Por ejemplo, la comida creo que es una muy buena, es un muy buen punto de acercamiento, ¿no? sí, como para romper el hielo, ¿no? Y no la típica de hablar de su música, o sí, claro, o sea, como hablábamos hace rato, Pues humanizarlos. no, yo creo que ellos ya tienen suficiente, ¿no? En ese aspecto. Entonces, que al final, si eso es en el entorno del trabajo, que algo que el artista tiene que hacer, pues no hay problema, ¿no? Pero en muchas ocasiones, pues no existe una obligación por parte del artista a ceder para unas fotografías, ¿no? Pues, mi querido Fernando Aceves, de verdad ha sido una charla fantástica. No sabes cómo aprecio tu tiempo. Nos aventamos pues casi hora y media. Fue Digo, una gran charla, déjame decirte, es que de repente es muy complicado hablar de lo mismo siempre, ¿no? Honestamente, el tema de David Bowie ya es algo que lo he masticado tanto que a veces preferiría ya ni hablar de eso. no, yo lo sé, Fernando, y no sabes cómo Pero, pero, aprecio. pero el enfoque que le has dado me ha parecido muy interesante. No sé, yo siempre intento ir para adelante, ¿no? O sea, es muy bonito hablar de todo eso que ha pasado, pero más bonito todavía de lo que está sucediendo en este momento. Claro, y por eso, Fernando, de verdad te quiero extender la invitación cuando salga tu proyecto del cine, que me parece fantástico. Sí, va a ser Pues, un proyecto que considero bueno, no puedo decir cómo va a ser, pero creo no, que es sí, un claro. proyecto importante en mi carrera. Y por favor, pues que platiquemos en cuanto salga, ¿qué te parece? Para que pues la Claro, gente por sepa supuesto, obviamente, para que me lo firmes, mi Fernando. por supuesto, claro que sí, Javier. Muchas felicidades por tu labor y bueno, que vengan muchos programas más. Te mando un abrazo gigante, Fernando. Igualmente, Javier, saludos a todos.